Muy buenos días, amados hermanos. Abramos nuestras Biblias en esta mañana en Marcos capítulo 7. Leeremos los versículos del 31 hasta el 37. Dice así la palabra de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efatá, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Oremos. Padre mío, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que es poder congregar, Señor mío, en tu nombre. Señor, que tu palabra nos transforme, nos edifique, nos traiga convicción de pecado, Señor, y que vengamos a ti en arrepentimiento y fe, Señor, porque te necesitamos tanto. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, que somos pecadores. Y solo tú, Señor, eres quien ha hecho bien todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Empezaremos este mensaje titulado Efatá, ábrete. Y este es el pasaje final del capítulo 7 en Marcos. En el pasaje de esta mañana encontramos otro milagro extraordinario del Señor Jesucristo. Y todos los que hemos leído la Biblia sabemos que Jesús hizo muchos milagros y que de alguna manera siempre hay una conexión o se hace una relación entre la fe en Dios y el mundo sobrenatural. De tal forma que, hermanos míos, si creemos en Dios, si verdaderamente creemos en Dios, creemos en lo sobrenatural. Dios está más allá de la simple realidad física. Él trasciende el mundo natural. Jesús, siendo quien afirmó ser Dios hecho hombre, realizó muchos milagros, probando así su naturaleza sobrenatural y divina. Él creó todas las cosas y ejerce su total dominio en lo que Él ha creado. Creer en los milagros que leemos en la Biblia, hermanos míos, es absolutamente fundamental para decir que somos cristianos bíblicos. En otras palabras, no puedes ser cristiano y rechazar los milagros descritos en la Escritura. De hecho, la fe cristiana está definida básicamente por dos grandes milagros. El primero, el nacimiento de Jesús de María siendo virgen, y el segundo, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Si niegas cualquiera de estos dos milagros, estás fuera del reino de Dios. No es eso lo que testifica la Biblia, y no creer estos dos milagros particularmente hacen estar fuera de la cristiandad histórica. Rechazar los milagros de la Biblia, hermanos míos, es rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es rechazar la cristiandad. Rechazar la cristiandad es rechazar la salvación. No existen muchos caminos a la salvación, existe solo uno. No existen muchas religiones que están en lo correcto, solo existe una, y esa es la verdad de la Biblia, el cristianismo bíblico. Ahora bien, es necesario entender las razones de los milagros de Jesús. Jesús nunca realizó un milagro por conveniencia personal. No es que Jesús se levantaba un día y decía, tengo mucha pereza de prepararme el desayuno, tronaba los dedos y el desayuno estaba listo. Sino por el contrario, cada vez que Cristo hizo un milagro, cuatro aspectos principalmente estaban involucrados en el asunto. El primero, autenticar su identidad. Él es Dios encarnado. Segundo, demostrar que Él es el Mesías prometido según las predicciones del Antiguo Testamento. Tercero, mostrar la compasión que tiene Dios hecho hombre. Y cuarto, testificar del poder de Jesús en la salvación. Todos los milagros físicos
son una vívida metáfora, una vívida imagen de lo que Cristo hace a un nivel espiritual cuando salva un alma. Por ejemplo, la Biblia habla mucho de los leprosos y la lepra, esto como una imagen o una metáfora, repito, del pecado en el alma. No era la enfermedad misma, sino que lo que ésta causaba en el cuerpo era comparable a lo que el pecado causa en el alma. De tal manera que cuando Jesús sana a un leproso, nos muestra que a nivel espiritual Él es el que tiene poder para quitar el pecado del alma. Cuando devuelve la vista a un ciego, nos muestra que Él es el único capaz de abrir nuestros ojos al mundo espiritual. Cuando restaura el oído, cuando sana paralíticos, nos muestra lo que Jesús hace a un nivel que es interno en el alma y cambia nuestra condición delante de Él. En los 4 evangelios encontramos 38 diferentes milagros. Cada uno de ellos cumple con estas 4 características. Ninguno de los milagros descritos en el Nuevo Testamento está aparte de las 4 características que hemos descrito. Cada uno señala a Jesucristo como Dios hecho hombre, Mesías prometido, lleno de compasión y misericordia y único y suficiente Salvador. No es, hermanos míos, que salgamos a la calle y veamos las nubes y veamos la cara de la Virgen y digamos, ¡hey, un milagro! No es así, mis hermanos. No es que se cayó la salsa ketchup de un lado de la mesa y formó una cruz y hay un milagro. No, mis hermanos, cada milagro tiene un propósito definido, como dije, señalando estos 4 aspectos de Jesucristo. El milagro que encontramos en el pasaje de esta mañana lo narra únicamente Marcos. Y siendo que ya estamos a punto de entrar en el capítulo 8, es decir, a la mitad del Evangelio de Marcos, nos hace bien recordar el gran contexto en el cual se lleva a cabo toda esta serie de acontecimientos. Marcos capítulo 1, versículo 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Recordemos, hermanos míos, este es el gran contexto en que toda esta narración bíblica se lleva a cabo. Se lleva a cabo en el contexto de la predicación del Evangelio, el arrepentimiento de pecados, venir a Cristo porque el tiempo se ha cumplido. Recordemos también, hermanos míos, que en el caso de Marcos, es el caso que estamos viendo porque estamos predicando el Evangelio de Marcos. La narración de este evangelio, y de hecho de los 4, no es una biografía de Jesucristo, sino que es un relato de ciertos acontecimientos que presentan a Jesús, quién es Jesús, a qué vino Jesús y que Él es el Mesías prometido. Lo que tenemos aquí, hermanos, en estos versículos finales del capítulo 7 de este evangelio de Marcos es una ilustración del reino de Dios ahora presente en Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, es que Él ha venido al mundo a salvar pecadores por medio de la fe en Él. En verdad el reino de Dios se ha acercado porque Jesucristo vino, porque un niño os ha nacido, porque el Salvador, Emmanuel, el Altísimo, ha venido a morar con su pueblo. Vamos a ver entonces, mis hermanos, qué es lo que tenemos en este pasaje. Vamos a ver el primer punto de esta mañana. Jesús en Decápolis, versículo 31. Dice así, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Lo que vemos aquí, hermanos míos, es la ruta que tomó Jesús para regresar al mar de Galilea sin tener que atravesar Galilea y entonces ir a las diferentes ciudades. Este es solo un versículo en nuestras Biblias, pero es un tremendo giro, tanto en tiempo como en esfuerzo para Jesús y sus discípulos. Quisiera que visualicemos un poco esto. El mar de Galilea, si usted imagina, póngalo justo enfrente de sus ojos, a su izquierda, un poco arriba, alejándose hasta el mar Mediterráneo, se encuentra en la costa Tiro y más arriba en el norte, Sidón. Ahora Jesús va a regresar al mar de Galilea, pero en vez de atravesar o regresar por el mismo camino en que llegó, Él va a hacer un semicírculo saliendo de todo el área de Jerusalén y pasando por Decápolis. Jesús lleva aproximadamente 2 años de ministerio en la región de Galilea y la hostilidad por parte de los religiosos judíos sigue incrementando de manera acelerada y muy intensa. En el versículo 1 de este capítulo leemos que los fariseos y escribas llegan desde Jerusalén a cuestionar a Jesús.
Y esto es para desacreditarlo, para enredarlo, para atraparlo si es posible. Recordemos también que en el capítulo 3 de este evangelio, en el versículo 6, leímos que los fariseos tomaron consejo con los herodianos para matarlo. Hermano mío, los enfrentamientos con los líderes religiosos han sido tan agitados que Jesús sale de Galilea, de tal manera que al querer volver al mar de Galilea, no lo hace atravesando Galilea, sino rodeando toda Galilea. Y esto, hermanos, no es un acto de cobardía por parte de Jesús. No hay una sola fibra en la persona de Jesucristo que se pueda siquiera acercar a cobardía, sino que lo hace porque no es su tiempo. No ha llegado el tiempo en que tiene que subir a la cruz. En el versículo 24 de este capítulo, vemos que se va a la región de Tiro y Sidón, y Jesús evita entonces así, a su regreso, pasar por Galilea, como ya he dicho. De hecho, hermanos, desde el capítulo 7, versículo 24, hasta el capítulo 9 completo, Jesús no está en Galilea. Está fuera de Israel en territorio gentil. Se calcula que este tiempo fueron aproximadamente unos 6 meses del ministerio de Jesús, desde abril del año 29 hasta octubre de ese mismo año 29. Todos esos meses Jesús no estuvo en Galilea, estuvo apartado, estuvo fuera de Jerusalén, en área de gentiles, en tierra de gente que no conformaba el pueblo de Israel. Jesús está atravesando toda Decápolis. Y esta no es la primera vez que llega a Decápolis. En Marcos capítulo 5, versículo 20, vimos que llegó a Gadara, en donde tuvo el encuentro con el endemoniado gadareno. Y de esta manera, mis hermanos, Jesús nos deja ver el orden y rumbo que tomaría su ministerio. Primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero eventualmente, ante el rechazo de los suyos, también ahora está dirigiéndose a los gentiles. En Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, leemos: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este, hermanos míos, es Jesús y el ministerio de Jesús en Decápolis. Ahora vamos a pasar al versículo número 32. Este es el punto número 2 de esta mañana. La petición. Dice el versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Hermanos, tan pronto como Jesús empieza a atravesar Decápolis, la gente lo reconoce, tanto por su fama como porque ha estado ahí antes. Y la gente empieza a ir tras él. En Mateo capítulo 15, quisiera que vayamos allá un momento, podemos leer, hermanos, no el mismo pasaje que tenemos en Marcos hoy, porque como dije, este milagro solo lo describe Marcos. Sin embargo, Mateo capítulo 15, versículos a partir del 29 hasta el 31, nos dan el contexto, qué es lo que está ocurriendo. Dice, pero Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esto es lo que describe Mateo. Mateo nos da una descripción muy general acerca de lo que estaba pasando en Decápolis, pero Marcos selecciona un milagro, selecciona esta situación específica y nos va a dar los detalles. Leemos en este versículo 32 que le traen un sordo y tartamudo. Esto es decir, que tenía un impedimento al hablar, tenía dificultad del habla. Esa palabra tartamudo que traduce Reina Valera es en el griego una dificultad, impedimento, una situación que no le permitía a este hombre hablar. Y dice el texto, y le trajeron a Jesús. La pregunta es, ¿quiénes le trajeron? ¿Quiénes trajeron a este hombre? Alguien trajo al sordo y tartamudo. De hecho, dice el texto, le trajeron. Es plural, quiere decir que algunas personas trajeron a este hombre. Sin duda alguna fueron sus amigos, quizás sus familiares, algunas personas cercanas a él,
que estaban preocupados por su condición, que conocían su situación. Él está en necesidad, sufriendo de esta doble discapacidad. Él no podía oír acerca de Jesús. Él está sordo. Hermanos míos, el problema aquí es que es necesario oír de Jesús para venir a Jesús. Pero este hombre no puede oír de Jesús porque es sordo. Pero la gente cercana a él, que lo quiere, la gente que está más cerca de él, sí oye. Oyen de Jesús y traen al sordo delante de Jesús. Esta escena, hermanos, es muy parecida a la que leímos meses atrás en Marcos capítulo 2, cuando 4 amigos traen a un paralítico y lo meten por el techo, ¿si la recuerdan? Hermanos, esto es lo mejor que alguien puede hacer por otra persona, traerlo a Jesús. Lo mejor que puedes hacer por un conocido tuyo es traerlo a Jesús. Lo mejor que puedes hacer por un amigo tuyo es traerlo a Jesús. Lo mejor que puedes hacer por un familiar tuyo es traerlo a Jesús. Y escúchenme bien, padres, madres, lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es traerlos a Jesús. Si tú estás más preocupado o preocupada por darle una buena educación, entre comillas, a tus hijos, déjame decirte que no hay mejor educación que la educación cristiana. Si tú estás preocupado por qué es lo que va a hacer tu hijo en el futuro, preocúpate por qué va a pasar con tu hijo en la eternidad. Si tú no estás llevando a tus hijos a Jesús, padre, madre, tú estás en un problema delante de Dios, porque herencia de Jehová son los hijos. Lo mejor que podemos hacer por los demás, comenzando por los que tenemos más cerca, es traerlos a Cristo. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Qué personas eran? ¿Quién los conocía? Hermanos míos, no lo sabemos. Simplemente el texto dice que trajeron a este sordo tartamudo a Jesús. Pero no sabemos quiénes fueron. Lo que nos recuerda algo muy sencillo, pero muy importante. Que el avance del Evangelio se lleva a cabo no a través de gente importante y famosa, sino primariamente por gente común, por gente anónima, gente a la que no conocemos, gente cuyos nombres son desconocidos. No conocemos sus nombres, pero hermanos, Dios conoce muy bien sus nombres. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que nunca debemos pensar que aún lo pequeño que nosotros podemos hacer para compartir y traer a otros al Evangelio de Cristo pasa desapercibido a los ojos de Dios. Un mensaje de texto, un versículo compartido, una palabra de aliento en la fe en Jesucristo, una llamada telefónica, una conversación, 5 minutos de atención, un acto de generosidad. Todas estas cosas, hermanos míos, adornan el camino para traer a otros a Cristo. Y, atención, la iglesia debe hacer esto. Amén. La iglesia debe hacer esto. Amén y amén, yo quisiera escuchar. Pero ahora déjeme decir una cosa para ser más específico, claro y personal. Usted es la iglesia. Es decir, usted debe hacer esto. Nosotros debemos hacer esto. Esa es la función que tenemos como iglesia, proclamar la verdad, anunciar a Cristo. Esa es la función que tenemos cada uno de nosotros como cristianos, traer a otros a Cristo Jesús. Hay muchos, pero muchos, hermanos míos, sordos allá afuera, que no escuchan la palabra de Dios y no pueden escucharla. Pero si usted sí puede, si usted sí la escuchó, si usted oye las palabras de Cristo, vaya por ese sordo y tráigalo a Jesús. Tráigalo a Jesús. Además, continúa el texto y dice, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Le rogaron aquí es una palabra muy intensa en el griego, es la palabra parakaleo, que quiere decir que le están implorando, que están levantando su voz para clamar, para suplicar, con insistencia están intercediendo y abogando, pidiendo con fervor y vehemencia que ayude a este sordo y tartamudo, que es amigo suyo. Ellos están genuinamente preocupados por la condición de este hombre. Y todos aquí debemos estar continuamente rogando, hermanos míos, por aquellos sordos espirituales que conocemos. ¿Cuánto nos hace falta aprender a rogar e interceder por otras personas? Por aquellos mudos que no pueden abrir sus bocas, por aquellos sordos que no han oído, que no pueden conocer al Dios de la Biblia, a Cristo Señor.
Tres cosas nos deben llamar nuestra atención aquí, hermanos míos, con respecto a esta gente completamente desconocida y anónima que llevaron al sordo a Jesús. Primero, tenían un sentido de urgencia. Esto es, tener diligencia, prontitud, rapidez. No esperaron a mañana. No esperaron a ver qué día tenían tiempo. No esperaron a ver si se prestaba la oportunidad. Era algo urgente. Escucharon que Jesús estaba en Decápolis. Saben de la situación de su amigo. Inmediatamente lo toman y lo llevan a él. Además, debemos aprender la intensidad, la fuerza y pasión de sus ruegos. La persistencia, la intencionalidad con que van a Jesucristo y le ruegan. También debemos notar el trabajo en equipo. No dice que una persona llevó al sordo y tartamudo con Cristo, dice que le llevaron. El trabajo del Evangelio y el avance del reino, hermanos míos, se hace en equipo, no de manera individual. Nadie va a avanzar el reino de Cristo solos. Nunca el reino de Dios ha avanzado por una persona sola. Siempre ha sido un trabajo en equipo. Y cuando una congregación aprende a hacer esto, a tener un sentido de urgencia, a tener intensidad, fuerza y pasión en sus ruegos, a trabajar en equipo, hermanos míos, las personas son traídas a Cristo. Las personas son traídas a los pies de Jesucristo y oremos porque Jesucristo haga una obra en ellos. Ahora, hay algo muy impresionante, mis hermanos, en este versículo 32. Y es esta palabra que se traduce como tartamudo. En griego es mogilalon. Y es impresionante porque se usa única y exclusivamente en el Nuevo Testamento una vez. Solo una vez. Entonces, quisiera que se dé cuenta de esto. Mire, el único que narra este pasaje es Marcos. No encuentra este pasaje, este milagro en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Y la palabra tartamudo solo aparece en este pasaje y solo se usa una vez. Literalmente quiere decir que tiene un impedimento, que tiene un problema al hablar, una dificultad. ¿Y qué es lo impresionante de esto? Bueno, que el equivalente en hebreo en el Antiguo Testamento, como lo traduce la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, aparece también una sola vez. Es decir, solo se usa una vez en el Nuevo Testamento y solo se usa una vez en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde en el Antiguo Testamento se utiliza esta palabra? Vámonos a Isaías capítulo 35. En Isaías capítulo 35, el Señor Dios está hablando a través de su profeta. Y está hablando de el Mesías. Está hablando de la futura salvación para el pueblo de Dios. Dice el capítulo 35 de Isaías, versículo 1. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí el Señor está diciendo, ustedes no tienen que buscar su esperanza en ningún otro lugar. La salvación viene de Jehová. Dios mismo, yo mismo, dice el Señor. Vendré y los salvaré. Versículo 5. Entonces, es decir, ¿cómo sabrán ustedes, pueblo de Dios, que Jehová, que el Dios Altísimo, que Yahweh ha llegado a ustedes? Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Esa palabra mudo en este pasaje de Isaías es la misma palabra utilizada en el griego en Marcos, en nuestro capítulo de hoy, en nuestro versículo 32. Y dice además, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hermanos míos, qué increíble que una palabra sea usada solo en el Antiguo Testamento y su equivalente está en este pasaje específico donde nos habla de la llegada de Dios mismo salvando a su pueblo. ¿Usted cree que esto es una coincidencia en la Escritura? Absolutamente no.
A propósito, el Espíritu Santo ha inspirado estos dos pasajes utilizando esta misma palabra en toda la Escritura, solo en esos dos lugares. Hermanos, Jesús es el agua viva y los que de Él beben no vuelven a tener sed jamás. Él es el torrente que inundó la tierra asolada de los gentiles, aquellos que por miles de años estuvieron solos, apartados, sin Dios y sin esperanza. Y toda la Biblia testifica de principio a fin que Cristo es el Señor Dios y Salvador de todo aquel que por la fe en Él cree en su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino solo el de Jesucristo. Esto es lo impresionante del versículo 32, mis hermanos. Todo esto está en el versículo 32, encerrado en la palabra tartamudo. Vamos a pasar al punto número 3 de esta mañana. Ya vimos la petición que le hacen a Jesús. Ahora veamos la respuesta de Jesús en los versículos 33 y 34. Dice el versículo 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, versículo 34, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efatá, es decir, sea abierto. Dice, y tomándole aparte de la gente. Esto es, hermanos míos, de manera personal, de manera individual, de manera directa, uno a uno. No es que Jesús dijera, bueno, pónganme a todos los enfermos, los mancos, los ciegos, los cojos, amontónemelos ahí, que ahorita yo voy a orar y caerá la sanidad sobre ellos. No, mis hermanos, aquí vemos la sensibilidad y la misericordia de Jesús. Él no tiene ni siquiera que estar físicamente ahí para poder sanar y hacer un milagro. Lo vimos el domingo pasado. ¿Qué le dijo a la mujer sirofenicia? Tu hija está libre del demonio. El demonio que la tenía poseída se ha ido, ve a tu casa. Jesús ni siquiera tiene que estar presente, basta con que Él diga la palabra que por su voluntad se ha hecho. Sin embargo, aquí, mis hermanos, Jesús en un acto de compasión toma a este hombre aparte y va a tratar con él sin intermediarios, directamente. Va a hablar con él, acercándose a él. Es siempre Jesús acercándose al pecador. Esto, hermanos míos, nos habla acerca de cómo quiere tratar Jesús con nosotros. Quiere tratar con nosotros de manera personal, de forma individual. Esto, hermanos míos, es muy importante. Porque nosotros podemos hacer todo lo que es debido para traer a otros a Cristo. Eso no contradice lo anterior. Debemos hacer lo necesario para traer a otros a Cristo, pero una vez que los hemos traído a Cristo Jesús, las cosas ahora se vuelven personales. Esto es entre aquella persona y Cristo. Hemos dicho que debemos interceder y eso es necesario, pero la persona que es traída a Cristo, que es presentada delante de Dios y se le es predicado el Evangelio, hermanos míos, ahí nosotros ya no tenemos nada que ver. Una vez que hemos hablado el Evangelio, la persona tiene que estar uno a uno con Jesús. Y si usted, mi hermano, mi hermana, ha estado orando por alguien, lo ha invitado a la iglesia, le ha presentado el Evangelio, ha estado ahí pendiente, y esta persona aún no se arrepiente, no se frustre. No hay más que podamos hacer, más que seguir orando por ellos. Y amigo mío, amiga mía que estás aquí, si a ti te han invitado a la iglesia, gente ora por ti, te han presentado el Evangelio, te han hablado de Jesús, te han pedido que te arrepientas, te han pedido que vengas a entregar tu vida al Señor. Si tú no lo has hecho aún, déjame decirte que eso ahora es cosa uno a uno con Dios. De manera directa y personal, este asunto es tuyo. Los demás no tenemos nada que ver ahí. Eres tú que si a pesar de todo esto rechazas a la persona que ora por ti, rechazas que te hable de Cristo, rechazas el Evangelio, rechazas las invitaciones a la iglesia, rechazas arrepentirte de tus pecados, no estás rechazando a esa persona. Estás rechazando a Cristo. Estás desechando el único camino a la salvación. Y por favor te pido, no lo hagas. No rechaces a Cristo ni el Evangelio. El precio que se paga por rechazar a Cristo es tu alma. Hermanos míos, es necesario continuar orando por ellos.
amigos míos, es necesario que vengas a Cristo hoy. No esperes más tiempo. ¿Quién te dice a ti que tú vas a estar vivo mañana? ¿Quién te dice a ti que el Señor no pedirá esta misma noche tu alma? ¿Acaso no hemos escuchado de situaciones así? En donde personas perfectamente normales, sanas, algo pasa de pronto y nos llega la noticia inesperada de que han partido, de que murieron, un accidente, un acto criminal, una enfermedad, y ya no están. A veces queremos pensar, sobre todo los más jóvenes, que la eternidad es algo muy, muy alejado de nosotros, pero no es verdad. Está a la vuelta de la esquina. El reloj está corriendo, los segundos van contando y van cuesta abajo. Y cuando ese reloj marque 0, tú no sabes cuándo es, estarás frente a tu Creador. Y si no estás en términos de paz con el Rey de Gloria, lo que encontrarás es recibir la justa retribución por tus pecados. El Señor nos va, hermanos míos, a quebrantar sí o sí. O nos quebranta en vida y nos entregamos a Él, o nos quebranta después de esta vida en la eternidad para siempre. Así que, si alguien te ha traído a Jesús esta mañana, si alguien te ha estado compartiendo el Evangelio, ha estado orando por ti, te ha compartido la Biblia, ¿qué esperas para venir a Cristo? El versículo 33 continúa, dice, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Sin duda alguna, mis hermanos, un modo muy peculiar de hacer evangelismo. No sé, pero al menos la primera parte de metió los dedos en las orejas de él, a mí a veces me han dado ganas de hacerlo. A ver si se le abren los oídos, a ver si empiezan a escuchar. Ahora, escupiendo y tocando su lengua, eso ya es otra historia. Pero a menudo, hermanos míos, este pasaje es tratado con mucho misticismo. Pero no tiene nada de místico. ¿Qué está haciendo Jesús aquí realmente? Hermanos míos, aunque para nuestra mente hoy es algo impensable ver que alguien haga esto, lo que está haciendo Jesús es comunicarse con el hombre que no puede oír. Él no puede oír nada. Quisiera que por un momento nos pongamos en los zapatos del sordo y tartamudo. No oyes nada, así ha sido tu vida. Obviamente no has escuchado de Jesucristo, pero los que te rodean sí, y están preocupados por ti. Yo no sé qué hora del día era, pero supongo que en algún momento esta gente se puso de acuerdo y dijeron, oye, si llevamos al tartamudo con Jesús, está acá en Decápolis, pues de una, hagámosle. Y van con el tartamudo, con el sordo, y lo agarran y lo llevan. Entonces, visualice esto, póngase en el lugar del mudo, del sordo. ¿A dónde me llevan? ¿Por qué me llevan? Y llegan ahí, ve una multitud, ve quizá un hombre por ahí que está predicando, y me imagino que se abren paso entre la multitud, lo están jalando, lo están llevando a él, y está ahí de pronto parado el sordo, no entendiendo mucho, tratando quizá en su mente por lo que ve, tratar de entender qué está sucediendo, por qué está toda esta gente aquí, por qué me están llevando. Hermanos míos, y ahora está frente a Jesucristo. Y aunque no puede oír nada, viene Jesús y lo que hace es tocar los puntos de su aflicción. Entonces imagínese de nuevo al sordo. Está ahí, viene este hombre y le mete los dedos en los oídos. Oh, ya estoy entendiendo algo. Algo tiene que ver con el hecho de que yo esté sordo. Y después, ¿qué hace? Mete sus dedos y le toca la lengua. A través de sus acciones, Jesús entra en el mundo en silencio de este hombre. Jesús no va a decirle, mira, este es el plan, te lo voy a contar y me dices qué te parece. Porque es sordo. Entonces, al hacer esto, Jesús está comunicándose con este hombre, lo que él hará y la forma en que él lo hará. Está Jesús utilizando alguna especie de acciones para que pueda este hombre entender de forma apropiada lo que está sucediendo. El hombre ahora sabe por qué está ahí. Sabe que tiene algo que ver el hecho de que esté mudo y el hecho de que esté sordo. Y la manera única en que Jesús está tratando su problema también le deja saber que Jesús es diferente. Porque seguramente él había sido tratado de aliviar por muchos otros medios. Pero ahora está aquí y algo diferente está ocurriendo. Ahora él sabe, tiene que ver con mi situación, con mi problema. Este hombre que tengo enfrente, al que no conozco, está haciendo algo completamente diferente porque este hombre es diferente. Y dice el versículo 34,
y levantando los ojos al cielo, Jesús gimió y le dijo, Efatá, es decir, sea abierto. Jesús, hermanos míos, continúa en este tipo o este modo de comunicación y levanta los ojos al cielo, haciéndole saber a este hombre de dónde es que vendrá su alivio, de dónde vendrá su socorro. Su socorro vendrá del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esto no es, vamos a crearnos una estrategia, vamos a ver qué método podemos usar. Jesús levanta los ojos al cielo. Este hombre ya está conectando los puntos. Mi oído no puedo oír, mi lengua no puedo hablar. Y este hombre aquí mira al cielo. Y dice además que gime. Esto es, que está suspirando, que está exhalando. Hay un suspiro, hay una tristeza perceptible en el soplo del aliento de Jesús, y continúa esta comunicación con el sordo. Este hombre puede entender que Jesús compasivamente se lamenta por la condición en la que se encuentra. Jesús, hermanos míos, no es indiferente a nuestra condición, no es indiferente a nuestra necesidad, no es indiferente a nuestra aflicción. Jesús no es un prestador de servicios que hace su trabajo, recibe su pago y se va. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y no es como aquellos que cuando ven al lobo huyen. No es como el asalariado que después de que recibe su pago se va. No, Jesús está ahí conectando a un nivel personal e íntimo con él. Y conecta a un nivel personal e íntimo con aquellos que le buscan. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Es este el tipo de relación que tú tienes con Cristo? ¿Es personal? ¿Es íntimo? ¿Es único? ¿Cómo es tu relación con Cristo Jesús? Además, al mismo tiempo, esto es testimonio a las multitudes que ven qué tipo de relación tienes con Él. Esa es la gran pregunta. Así como este hombre está ahí y es claro que Jesús está interactuando a un nivel directo, individual y personal con Él, de una manera única. Podemos decir, mis hermanos, que hemos tenido un encuentro con Jesús todo lo que queramos. Pero si no hay un cambio en nosotros, si no hay una transformación de vida, si el hecho de que nosotros digamos que nos hemos encontrado con el Rey de Gloria no nos hace ser diferentes de lo que éramos antes, no nos engañemos. Tú no has tenido un encuentro con el Rey de Gloria. Porque todo aquel que tiene un encuentro con el Rey de Gloria sale de ese encuentro diferente. No puede quedarse igual. Esta es la única palabra, la palabra efatá, que Jesús le dice. Vemos el texto que dice efatá. ¿Cuál es el sentido de hablarle a un sordo si él no puede oír? ¿Cuál es el sentido de que vemos a Jesús haciendo toda esta serie de acciones para comunicarse con el sordo, pero ahora de pronto dice una palabra y dice efatá? Bueno, hermanos míos, la palabra misma que Jesús le dice es la que nos ayuda un poco a entender esto. Esta palabra está dicha en arameo y Marcos la traduce para nosotros, significa ábrete o sea abierto, y es esta lengua, el arameo, la lengua natal de Jesús. Los hablantes y conocedores mismos de esta lengua están de acuerdo, mis hermanos, en que no es una palabra fácil de pronunciar, ya que para producir correctamente los sonidos propios del arameo en esta palabra, los labios y la boca deben estar en una posición muy particular, así como la lengua y los sonidos que deben producirse. Tengo que decirle que yo estuve practicando mi pronunciación del arameo, Efatá. Pero estoy seguro que lo estoy diciendo muy mal. El punto es, hermanos, que es una palabra en el mismo idioma en que se habla, difícil de pronunciar. Obviamente, si tú eres nativo del idioma, la dices con facilidad. Pero si estás tratando de aprender el idioma, dicen, ¿qué palabra tan difícil para decir ábrete? Y como dice el teólogo escocés y comentarista bíblico Geoffrey Grogan, la naturaleza misma, esta es una cita, la naturaleza misma de la difícil pronunciación de esta palabra requiere una articulación muy distintiva, sobre todo con los labios, lo que hace que al decir esta palabra sea inconfundible para quien está leyendo labios. ¿Qué quiere decir? Hermanos míos, que este sordo, sin oír, entendió claramente la orden de Jesús cuando él dijo, efatá. Vio sus labios, vio a Jesús
Metió los dedos en sus oídos, tocó su lengua, miró al cielo, se lamentó, dio un gemido, un suspiro, lo mira ahora y le dice, Efatá. Y el sordo sabe exactamente lo que se le está diciendo. Esto es lo que está haciendo Jesús aquí, mis hermanos. Esta es la manera en que Jesús conecta a nuestro nivel exacto en que le necesitamos. Jesús no está jugando adivinanzas con nosotros. Jesús no tiene misterios con nosotros. No dice, mira, lee mi palabra a ver si la entiendes. No, mis hermanos, es clara. Es absolutamente clara. Es entendible para todo aquel que con un corazón sincero viene a la Biblia y la abre. Dicen, es que la Biblia es muy difícil de entender. No, hermanos, toda la Biblia, dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Toda la Biblia ilumina, no oscurece. Si hay algún tipo de pasaje oscuro en la Biblia, no es la Biblia la que tiene un tipo de oscuridad, sino es la mente del hombre que trata de entenderla y no sabe a causa de su ceguera espiritual. No porque la Biblia sea oscura. Así es como el Señor se comunica con nosotros y nos deja entender claramente su palabra. Qué difícil hay de entender, de ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil hay de entender en eso. Hermano, llevarlo a la práctica es el problema. Amén. Crecer en la gracia del Señor, crecer en conformidad a la palabra, claro, eso es santificación y eso cuesta. Eso es difícil, eso no es fácil, pero no me diga que no se puede entender. Y aun si hubiera algo que usted no puede entender, no se preocupe por lo que no puede entender, ponga en práctica lo que sí está entendiendo. Hermanos míos, vamos a ver ahora en el versículo 35 el milagro. Dice el versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Al momento, inmediatamente, al instante, en ese mismo segundo, a la palabra de Jesús el milagro ocurre. Aquí vemos de nuevo, hermanos míos, la soberanía sobre la enfermedad que tiene Jesucristo. Su soberanía sobre todo lo que Él ha creado es manifiesta una vez más. Este hombre no tuvo que aprender a hablar, no tuvo que practicar unas palabras primero. Nunca había hablado en su vida, sino con balbuceos, gimoteos, tartamudeando sin sentido, como yo acabo de tartamudear. Así es como este hombre había vivido toda su vida. Y de pronto, a la palabra de Jesús, ahora habla fluidamente y sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Habla bien, habla claramente, comprensiblemente, inmediatamente, completamente, libremente, por su gracia. Por la gracia de Dios. Y este hombre que no sabía ni cómo hablar bien, ahora está hablando sin ningún problema. Está hablando libremente y sin ningún tipo de dificultad. Solo Dios puede hacer algo así, mis hermanos. Solo Jesús puede hacer algo así. Usted se imagina todo el proceso y los años que llevan a un ser humano a aprender un idioma. Y no estoy hablando de aprender otro idioma aparte del que hablas. Uno nace y no sabe hablar. Y pasan un par de años hasta que uno aprende. Y ya no digamos aprender un idioma nuevo. Y este hombre que no sabía, a la palabra de Jesús, él empieza a hablar fluidamente y sin ningún tipo de aflicción, sin ningún tipo de problema. Dice el texto, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Esto quiere decir que fue liberada su lengua, fue soltada, como si hubiera algo que la tenía apresada, que la tenía esclava, que no la dejaba hacer lo que debía hacer, y ahora Jesús ha liberado su lengua. Es importante también notar el orden en que ocurren los acontecimientos. Dice que primero el hombre oyó, fueron abiertos sus oídos. Y después habló, después empezó a hablar. Este es el orden natural, mis hermanos. Cuando nace un bebé, los niños oyen. Si nacen sin ningún tipo de dificultad o ningún tipo de situación particular que afecte su oído, los niños oyen, pero no saben hablar. Pero están oyendo. De hecho, los niños antes de nacer están oyendo. Dicho sea de paso, que es muy importante recordarlo todo el tiempo, sobre todo en la modernidad en la que vivimos. Los niños
oyen en el vientre de sus madres y reconocen la voz de sus madres porque están vivos, son personas, están completamente formados y desarrollados a un punto, y aunque no estuvieran desarrollados desde el momento de la concepción, son seres humanos. Ahora, hermanos míos, como dije, el orden natural es oír y luego hablar, y en lo espiritual ocurre también lo mismo. Primero tienes que oír espiritualmente para después poder hablar espiritualmente. Oyes primero el evangelio, si tienes oídos para oír, y entonces después consecutivamente hablas. Es decir, confiesas a Jesús como Señor y Salvador. No puedes confesar al Señor como tu Salvador personal sin antes haber oído el evangelio. Ese es un grave problema hoy, mis hermanos, en donde muchas veces personas dicen yo soy cristiano, y le dicen ¿cómo es que eres cristiano? Y te cuentan 2 horas de diferentes historias que han vivido en su vida, pero jamás te dicen es que yo escuché esto, que Cristo murió para pagar mis pecados, porque pecador soy. Y Él, sustituto de mi iniquidad, subió a la cruz por mí y fue muerto y fue sepultado y resucitó para darme vida eterna. Hermano mío, si uno no ha escuchado el evangelio, no importa cuántas historias tengas que contar. Si no has escuchado el evangelio, no puedes confesar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Bajo qué base, sobre qué fundamento Jesús es el Señor, sino por el evangelio? Es necesario escuchar el evangelio primero y después confesar, después de haber venido sobre ti la convicción de pecado, de que sin Cristo acabarás en el infierno y que solo tienes a Él como única esperanza, que tú puedes venir y decir, soy cristiano. Entendido y sé claramente, estoy persuadido de esto porque la Biblia así lo testifica, que solo en Él hay salvación. Hay que primero oír la palabra para luego hablar la palabra, aún después de ser cristianos. ¿Tú quieres hablar la palabra? Tienes que oír la palabra. ¿Cómo sabes que alguien está oyendo la palabra del Señor? ¿Cómo sabes que alguien está oyendo al Señor? Porque también hoy es muy común escuchar, es que el Señor me dijo, es que el Señor me dijo. Hermanos, hagámoslo de 2 diferentes maneras. Hay una manera teológica de saber que Dios te está hablando. Y esto es libro, capítulo y versículo. Punto. Si no está ahí, no lo dijo el Señor. ¿Cuál es el libro de la Biblia, el versículo de la Biblia, ¿okay? El capítulo en el que está, en donde el Señor ha dicho lo que dices que ha dicho? La otra manera, hermanos míos, es escuchando cómo habla la persona que dice que oye al Señor. Si habla de acuerdo a la Escritura, ciertamente esta persona está escuchando al Señor por su palabra. Pero si no es así, escucha sus conversaciones, escucha qué es lo que tiene en la boca todo el tiempo y notarás que de Biblia, que de palabra, que del Señor no sabe nada. El texto dice, mis hermanos, que este hombre hablaba bien. Y por supuesto esto quiere decir que hablaba sin problemas, ya lo hemos dicho. Pero también implica mucho más que eso, sobre todo en la aplicación que se refiere a nosotros como cristianos. Esto es mucho más que simplemente hablar sin dificultad, porque debemos enfrentar esto y reconocerlo. Hay gente que no tiene ninguna dificultad para hablar, pero preferiríamos que no hablaran. Hablar bien, mis hermanos, es hablar apropiadamente y con cordura. Hablar bien, mis hermanos, es hablar cabalmente, racionalmente, hablar con la verdad, hablar con claridad de mente, con orden, hablar con sano juicio. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Hermanos míos, esto es hablar bien. Esto es hablar con propiedad. Esto quiere decir que no debemos hablar barbaridades, necedades, disparates, bobadas, cosas vanas que no edifican. Cuando Jesús salva, nuestras conversaciones cambian. No porque nos haya cambiado la lengua,
no porque se nos prohíba hablar de ciertos temas, no porque se nos diga es que tienes que hablar acerca de esto, sino porque, hermanos míos, Dios nos ha cambiado el corazón. Y Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. De nuevo, escucha las conversaciones de las personas y sabrás lo que ellos están escuchando. Lo que ellos están escuchando. ¿De qué tanto hablas tú? Porque podemos hablar de los demás, pero ¿tú de qué hablas? Cuando tú tienes un tiempo con otras personas, aún con otros cristianos, ¿qué es el centro de su conversación? ¿De qué es lo que hablan? Porque uno puede pasar horas hablando, no sé usted, pero si usted me conoce, usted sabe que yo puedo pasar horas y horas y horas hablando. Pero ¿de qué habla usted? Yo no sé si usted sabe hablar mucho o poco, pero ¿qué habla cuando está hablando con los demás? ¿Cuál es el tema o los temas que tienen capturadas sus palabras? ¿Qué cosa tiene puesta una ligadura a su lengua? Yo le voy a decir que su lengua está capturada por aquello que también ha capturado su corazón. Si Jesús tiene su corazón, también tendrá su boca, sus palabras y su lengua. Querrá hablar de Él, querrá conocer de Él, preguntará por Él, compartirá de Él. Está usted leyendo la Biblia y dice, hermano, mire este pasaje que leí en la mañana, me llamó mucho la atención aquello. ¿O qué piensa de eso? Y empieza la conversación acerca de Jesucristo, acerca de la vida cristiana, acerca de la piedad, acerca de nuestro Señor. Y no es que alguien nos esté obligando a decir, vamos a ver si estos cristianos hablan de Cristo, no, sino que, de nuevo, es el corazón quien dirige nuestra lengua a fin de cuentas. Lo que usted habla revela mucho de lo que tiene en el corazón, mucho. Y a veces frente a los demás no hablamos lo que realmente queremos decir. Pero ¿qué es eso que usted habla a las espaldas de otros? Ese es su corazón, entiéndalo. Si usted sonríe delante de alguien, pero a sus espaldas empieza la murmuración y el chisme, eso es lo que usted realmente tiene en su corazón. Y esa sonrisa que le mostró a aquella persona de la cual ahora está hablando a sus espaldas, es solo una sonrisa hipócrita. No es la verdad. De lo que el corazón está lleno, de la abundancia del corazón testifica, habla la boca. Jeremías capítulo 23, versículo 28 dice, este es el Señor hablando a través de Jeremías. Y está reprendiendo, está hablando de aquellos en el pueblo que dicen que son profetas y que hablan en nombre de Dios. Y esto aplica a nosotros en un sentido, hermanos, porque debemos ser nosotros quienes hablemos del Señor a otros. Y dice el Señor en Jeremías 23, 28, el que tenga un sueño, que hable su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. En pocas palabras, usted tiene un sueño, usted persigue algo, usted soñó una cosa, y usted anda hablando a todo el mundo de ello, pero menos de Cristo. Oh, está bien, siga hablando de ellos. Pero si usted tiene la palabra del Señor, si usted ha escuchado al Señor, hable del Señor. Y hable, dice la palabra, con fidelidad. Esto es con verdad, cabalmente, con propiedad. El que es de Dios, dice Juan capítulo 8, 47, las palabras de Dios oye. Y les dice a los fariseos y todos aquellos que no estaban en Cristo, por esto no las oís vosotros, porque no son de Dios. ¿Usted está escuchando a Dios? ¿Usted está escuchando las palabras de Cristo? Juan 10, 27, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Está usted oyendo la voz del pastor? ¿Es usted una oveja que sigue al pastor y el pastor la conoce? Gloria a Dios, amén. Porque dice, Señor, yo las conozco y les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Pero si usted no es una oveja que escucha al pastor, que el pastor la conoce, que usted sigue al pastor, lo contrario también es cierto. Usted no tiene vida eterna y usted perecerá. Pero qué hermoso es que el llamamiento de Cristo es venir a Él en arrepentimiento y fe para entonces ser beneficiarios, sin merecerlo, de lo que Él hizo en la cruz, que es la vida eterna. Vamos a pasar al último punto de esta mañana, hermanos, y esta es la reacción en los versículos 36 y 37.
la reacción de la gente. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dice, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vemos aquí, mis hermanos, de nuevo que Jesús no mandó a ir por todos lados, vayan y cuenten cuántos milagros estoy haciendo. No. Dijo, de hecho, no vayan a hacer eso. Qué interesante, ¿no? Que Jesús dice, no vayan a hacer eso. Y mientras más se los pedía, ellos más y más iban y lo hacían. Y hoy nos dice, vayan y prediquen el Evangelio. Y parece que mientras más nos lo dice, menos queremos hacerlo. Sí, hay un problema. Estamos poniendo las cosas con las patas para arriba. Y hay que corregir eso. Jesús no nos pide, hermanos míos, que vayamos allá predicando o hablando o invitando a gentes a campañas de sanidad para ver milagros. Él nos pide que vayamos predicando la palabra, arrepentimiento de pecados, que vengamos a Él para encontrar en Él vida eterna. Jesús no es un milagrero, no es un espectáculo, eso no es el ministerio de Jesús. La proclamación del reino de Dios, la predicación del evangelio, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la transformación de la manera de vivir, caminar en justicia y verdad, eso es el ministerio de Jesús y ese es el verdadero milagro. Tomar a un hombre, una mujer acostumbrada, habituado, acostumbrado a pecar y mantenerlo en un mundo lleno de pecado, pero caminando en justicia. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Aquel que pecaba ya no peca más. Aquel que estaba adicto a alcohol, a drogas, las ha dejado. Aquel que no tenía hambre por la palabra, ahora no quiere soltar su Biblia. Aquel que era un holgazán, ahora es diligente. Aquel que era mal hablado, ahora habla bien y con propiedad. Eso es en verdad un milagro, mis hermanos. Algunos dicen por ahí que, y lo dicen falsamente, que la prueba, la evidencia, el testimonio de haber sido salvo es hablar en lenguas angelicales. Hermanos, controlar la lengua que usted tiene es una muestra y una evidencia del Espíritu Santo en su vida. Eso sí es una evidencia del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían ellos? Ellos iban y lo divulgaban, En el versículo 37 dice que de gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Él hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Estos hombres, estas personas en Decápolis se maravillaban, se asombraban, quedaban admirados, fascinados, sorprendidos con lo que Jesús iba haciendo en toda Decápolis. Y noten qué interesante, ellos dicen, bien lo ha hecho todo. Está en Decápolis. Esta gente no conoce de Dios, no conoce al Señor, pero ven lo que está haciendo Jesucristo. Escuchan la predicación de Jesucristo, ven las evidencias de lo que Él es, de quién es y a qué vino, y dicen, todo lo ha hecho bien. Qué diferente que cuando está en Galilea, cuando está en el área de Israel, específicamente cuando está en Jerusalén, ¿qué hacen los fariseos? Lo cuestionan. ¿Y tú por qué estás haciendo eso? ¿Y por qué tus discípulos no esto? ¿Y por qué tú con qué autoridad haces estas cosas? Pero esta gente que no era del pueblo de Dios, que no era de Israel, al ver lo que Jesús hace, dicen todo lo contrario. Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar, refiriéndose de nuevo a Isaías 35. Que los ciegos iban a ver, los cojos iban a saltar, los mudos iban a cantar, los sordos iban a oír. Esto implica, hermanos míos, que todo el ser humano, cada parte del ser humano, en su totalidad iba a ser renovado por el Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo. Toda profecía de la llegada del Mesías, Jesús la cumplió con todo lo que ha hecho. Todo lo hizo bien. Todo lo ha hecho bien. Jesús todo lo ha hecho bien, amados hermanos. Pero ¿saben quién no ha hecho todo bien? Tú y yo. Nosotros no lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho bien, mis hermanos, reconozcámoslo, enfrentémoslo, dejémonos de hipocresías y caretas. No lo hemos hecho bien. No ha sido un buen padre.
No has sido una buena madre. No has sido un buen esposo. No has sido una buena esposa. No lo has hecho bien. No has sido un buen hijo. No has sido una buena hija. Ni siquiera has sido un buen ciudadano. Rompe las leyes de este país. No has sido una buena ciudadana. Ni siquiera has sido un buen cristiano o una buena cristiana. Y yo tampoco. ¿Cuánto nos hace falta por ser lo que debemos ser? Por la gracia de Dios no somos lo que éramos. Pero ¿cuánto nos falta por ser lo que debemos ser? Ni siquiera somos buenas personas. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno, ni uno. Así que si usted me dice, es que usted no me conoce, soy buena persona. Bueno, ¿te tengo que creer a ti o creerle a la Biblia? ¿A quién crees que le voy a creer? Dice la Biblia, no hay justo, no hay bueno, ni aún uno. La ceguera, hermanos, la sordera, el ser mudo, el ser paralítico, son todas metáforas, imágenes que nos enseñan la realidad de nuestra vida sin Cristo Jesús. Si tú estás aquí sin Cristo Jesús, eres ciego, eres sordo, eres paralítico, eres mudo, estás muerto en delitos y pecados. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias son que Jesús lo ha hecho todo bien, absolutamente todo lo ha hecho bien, y que por la fe en su nombre, a causa de su muerte en la cruz, Él es nuestro sustituto. Es decir, que Él tomó mi vida, y si tú eres cristiano, Él tomó tu vida, y si no eres cristiano, Él te ofrece tomar ese lugar en la cruz que tú mereces, y tomar tu pecado y conjuntamente con él ser crucificado para satisfacer la justicia de Dios. Y su perfecta vida de obediencia por la fe y solo por la fe en él nos es entregada al precio de su sangre. De tal manera que cuando el Padre mira a aquel que tiene fe en Cristo, no ve el pecado de la persona, sino la justicia de Cristo que cubre su desnudez, que cubre mi desnudez, tu vergüenza y mi vergüenza. Ve la justicia de Cristo. El Padre ve a su Hijo cubriéndonos y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nos mira, y así como el hijo pródigo regresa corriendo a su padre, y como hemos escuchado también en la predicación de Brother Steve esta mañana, Él nos abraza y nos colma de besos. Ese es le besaba, lo besó, lo colma de besos intensamente. ¿Con qué amor nos ha amado el Padre? Que aun siendo pecadores entregó a su Hijo en rescate por muchos. ¿Estás revestido de la justicia de Cristo? ¿Tienes a Jesucristo como Salvador personal? ¿Te has postrado a sus pies y has reconocido tu pecado? No un pecado, sino que eres pecador. Recuerda, no es que naciste justo y el día que cometiste un pecado te volviste pecador. No, naciste pecador, por eso es que apenas pudiste, pecaste, porque naciste así. Pero en Jesucristo, todo aquel que en Él cree es perdonado. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Cree en Jesucristo hoy y la Biblia testifica claramente esto. Serás salvo. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias, Señor mío, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, porque sin Él no hay salvación. Gracias, Señor, porque sin alguien que pagara por mis pecados, Señor, yo tendría que pagar por ellos en el infierno. Te pido por todos aquellos que han escuchado, Señor. Te pido, Señor, que concedas arrepentimiento, Padre. Que puedan venir a ti, Señor, corriendo, sabiendo que sin ti, Señor, no hay esperanza. Solo están pasando los días, las horas, los minutos, los segundos, hasta el día de su muerte, Señor. Y un día los llorarán en un velorio, pero sin Cristo ellos estarán llorando en el infierno, donde es el lloro y crujir de dientes. Padre Santo, ten misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.